Colombia. Bienvenidos a esta transmisión, a esta iglesia. Hoy tenemos para usted una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra que va a traer bendición a su vida. Vamos a recibirla con gozo y con alegría en nuestros corazones. Esta palabra es vida y tenemos que darle gracias a Dios porque ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios. Y hermanos, donde esté usted en este momento, va a recibir la preciosa palabra de Dios. Y se la enviamos con gozo, con alegría, con fe, para que usted también la reciba con mucho gozo y alegría. Y pedimos al Espíritu Santo de Dios que esté ministrando tu corazón, que esté ministrando tu alma, tu vida en este día. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia. Allá donde usted nos está viendo, en cualquier ciudad, en cualquier nación, le enviamos esta palabra que va a reconfortar tu alma, va a bendecirte, va a sanar, va a libertar tu mente y tu corazón. Así que hermano y amigo que nos está viendo, en este momento usted prepare su corazón. Si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia, tome anotaciones de la palabra de Dios, para que usted la pueda nuevamente estudiar, nuevamente verla, examinarla, porque la palabra de Dios hay que seguirla estudiando. La palabra de Dios Jesús dijo, hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Así, de ella mana la vida. La palabra de Dios tiene poder. Así que le animamos a que usted tenga su Biblia allí, abra su Biblia y empiece a ver la palabra, a oírla y a buscarla en su Biblia, a hacer la anotación en su libreta para que usted después pueda nuevamente examinarla, escudriñar la palabra, porque aquí en la palabra vas a encontrar bendición y vida eterna. Y esta es una palabra que enviamos a la ciudad de Montería, de Córdoba, de Colombia, a todas las naciones, a todos los pueblos. Bendecimos las ciudades, bendecimos los países, bendecimos a las personas que están en las distintas actividades, en las clínicas, en los hospitales, bendecimos a los médicos. Y en el nombre de Jesús, esta palabra va a correr y va a ser glorificada a través de las ondas, a través del Facebook, a través del internet, va a llegar a muchos pueblos, a muchas vidas, y esta palabra va a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Él ha dicho, no te dejaré hasta que no haga en tu vida lo que yo he dicho que voy a hacer. Así que Dios va a hacer muchas cosas, y a través de esta palabra usted va a recibir la fuerza, la sabiduría, la enseñanza y el poder de Dios. Y esta palabra no regresa vacía. Esta palabra hace sanidades, hace milagros, da respuesta. Si usted la recibe con fe, esta palabra va a dar resultado al 30, al 60, al 100 por 1. Y mejor sería que fuera al 100 por 1. Póngale fe, póngale dedicación, abra su corazón y reciba el fuego y el poder del Espíritu Santo, y reciba esta palabra que va a ayudarte, va a resolver muchas cosas en tu vida, va a clarificar muchas cosas en tu vida. Así que le estamos pidiendo a usted, a cualquier persona, a cualquier amigo que nos esté mirando, que nos esté viendo en cualquier ciudad, que en este momento abra su corazón
y recibe esta palabra. Recíbela porque es una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a que usted la comprenda, la entienda y la pueda también poner por obra. Lo importante es que usted ponga la palabra de Dios por obra. No solamente que la escuche, sino que empiece a actuar conforme dice la palabra de Dios. Y podemos ir mirando muchas cosas. La Biblia dice que hay gente muy agradecida, pero hay otra gente que también se olvida de Dios. Hay gente que recibe un milagro y ya se conformó con el milagro y ya se olvida de leer la Biblia, ya se olvida del Dios que le dio el milagro y se queda simplemente con el milagro y no tiene fe. Lo importante no es solamente recibir un milagro, sino también ser agradecido. Y ese es el tema que vamos a tocar en este día. Tenemos que ser agradecidos de Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él fue el que creó los cielos y la tierra, porque Él hizo la humanidad entera, porque Él creó todos los seres vivientes, los mares, los ríos, las montañas, todas las plantas, todo el bienestar que Dios creó, el mundo entero lo creó Dios, en la tierra, las estrellas, el universo fue creado por Dios y tenemos que ser agradecidos con nuestro Creador. Pero no solamente, Pastora Indira, no solamente Dios nos creó, sino que el hombre falló, el hombre pecó y cuando el hombre falló, perdió toda la comunión con Dios, perdió la gloria de Dios, perdió toda la dirección de Dios y se fue a la dirección de su propia vida y del mundo y del pecado. Pero Dios es un Dios bueno, un Dios santo. Y de nuevo, no solamente creó todas las cosas, no solamente creó al género humano y todos los seres vivientes y todo lo que disfrutamos, las montañas, los ríos, el agua, el aire que respiramos. Todo lo hizo Dios, el universo entero. Pero el hombre falló. Y a pesar de que el hombre falló, ahora Dios le rescata de nuevo, enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y Él derramó toda su sangre allí para perdón de nuestros pecados y para comprarnos, redimirnos. Eso es lo que significa la palabra redención. Redimir es comprar. Nos compró de nuevo en la cruz del Calvario, pagó con su preciosa sangre. El sacrificio de Jesús fue para pagar por usted y por mí, para comprarnos de nuevo y redimirnos del pecado, De la maldición de la ley. de la maldición de la ley y del pecado. Ahora, ¿qué pasa? El pecado es lo que trajo destrucción y muerte a la humanidad. Y cuando una persona sigue pecando aquí en la tierra, eso le va a traer enfermedades, complicaciones. Puede que crea que se está disfrutando la vida cuando está pecando, pero tarde o temprano vendrán zozobras, vendrán pandemias como en este caso que estamos viviendo en todas las regiones del mundo. Vendrán conflictos, vendrán problemas en el hogar, en la familia, a causa del pecado, porque el pecado mata. La paga del pecado es muerte, y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, de Romanos, podemos ver, vamos a leer el capítulo 3, versículos 21 y 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Usted, amigo que nos está escuchando, examine lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas piensan que nada es pecado, que todo está bien, que todo es bueno. Y el mundo le llama a lo que es malo, bueno. Emborracharse, matar, robar, mentir, destruir, hacer cosas malas, estar todos los días, todos los fines de semana en las discotecas, emborracharse. A todo eso le llaman alegría. Aún en este tiempo de diciembre, la gente utiliza la Navidad para hacer más jolgorio, más borracheras, pecar más. A lo malo la gente, el mundo le dice que es bueno, y a las cosas que son buenas la gente y el mundo le dice que es malo.
Quizás alguien le diga, eso es una tontería leer la palabra de Dios. Eso no te va a servir de nada, porque la gente a lo bueno le llama malo. Pero la palabra de Dios es la que te da vida, y la que te da vida en abundancia. Y mira lo que dice Romanos en el capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Dios se apartó de la primera pareja y ahí se originó toda la trayectoria humana, el mundo sin Dios. La paga del pecado ocasionó que fueran destituidos, la humanidad entera fuera destituida de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. La paga del pecado es muerte. Al principio Dios se paseaba, dice la Biblia en Génesis, que se paseaba en las tardes y hablaba con Adán y con Eva, como hablamos unos amigos, como hablan las personas normales. Pero cuando ellos desobedecieron, entonces dice aquí que por cuanto todos pecaron, ellos están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se apartó de ellos. La presencia de Dios, la compañía de Dios. Ya el hombre no consultaba a Dios para hacer nada. Desde ahí empezó el hombre con su libre albedrío a hacer las cosas a su manera, a su gusto, sin tener en cuenta a Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y mire cómo dice Romanos en el capítulo 6. Bueno, ahí podemos también antes leer Romanos, si ya hemos leído el versículo 23, pero leamos el 24 y también el 25, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. 20, 24. Sí, 24 y 25, capítulo 3, 24 y 25 de El Romanos. 24 del capítulo 3 de Romanos nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese lo que está En su diciendo allí. paciencia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Cuando usted tiene fe en la preciosa sangre de Jesús, entonces se manifiesta la justicia de Dios en tu vida. Dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando una persona cree en Jesucristo y cree en el sacrificio de la cruz del Calvario, está creyendo en el poder de la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesucristo te lava, te limpia por dentro y por fuera. Limpia tu mente vieja, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, toda tu personalidad, todo tu ser es lavado y limpiado por la sangre de Jesús cuando usted cree en Jesucristo. Porque la sangre de Cristo, por la fe en esa sangre, en el poder de la sangre de Jesús. Y por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para salvarte, para perdonar tus pecados, para limpiarte. La sangre de Jesús vence contigo el mal. Dice la Biblia en Apocalipsis que ellos le vencieron por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio. Así que usted con la sangre de Jesucristo, usted vence el mal, usted está limpiada, usted está limpiado por la sangre de Jesús. Debía ser usted y yo y nosotros todos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces se nos olvida eso. Te creó la humanidad entera. La humanidad entera falló y hemos seguido fallando y somos pecadores. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él creyera sea salvo y no se pierda. Eso lo dice Juan, usted conoce ese versículo, Juan 3:16. Dice eso, de tal manera Dios amó al mundo, que a pesar de que el mundo falló, a pesar de que la humanidad entera pecó, Dios envió a su Hijo como hombre para que se hiciera hombre, muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí, y derramara su preciosa sangre. Y al derramar esta preciosa sangre, pastora, y mira, la sangre de Jesucristo limpió a la humanidad entera. Ahí está la sangre de Jesús como un cheque al portador, para que todo el que crea en Jesucristo sea salvo. La salvación es por fe, la salvación es gratuita. O sea que Dios, además de que pecamos, además que hicimos lo malo, ahora envía a su propio Hijo para rescatarnos. Hay muchas razones por las cuales usted y yo, todos nosotros, deberíamos estar agradecidos de Dios por tantas cosas buenas que Él hace. Y todos los días Dios está preocupado por ayudarte. Él es el que alimenta tu boca de todo bien para que usted se rejuvenezca como las águilas. Dios es el que perdona todos tus pecados y todas tus iniquidades. Así lo dice el Salmo 103. Usted puede anotarlo y estudiar ese salmo. Dice allí que Él llena tu boca de todo bien. A través de su boca usted toma los alimentos diarios para su cuerpo. Pero también a través de la boca usted recibe y profetiza y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se profetiza, se lanza, se dice a usted, y usted recibe esa palabra, y esa palabra usted la cree y usted la confiesa, y esa palabra te da vida, porque es la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre. Él vino para salvar lo que se había perdido. Ahora, como dice la Biblia en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 de Romanos 6, en el versículo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 22 del capítulo 6 de Romanos nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Mire eso. El 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerla de nuevo. Mira lo que dice allí. Mira cómo dice. El 22. Sí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Usted y yo fuimos libertados del pecado. y hechos siervos de Dios, Ahora somos siervos, hijos de Dios. tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entramos a un proceso con Dios de irnos limpiando, de irnos sanando, de irnos dando fe, desarrollando esa fe y esa vida cristiana. Cada vez más usted se va haciendo más bueno, más santificado, más parecido a Jesús. Y es el Espíritu Santo de Dios el que está trabajando en tu vida para que usted dé buenos frutos. Y el versículo 23, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado desde la introducción hasta ahora. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. Y por eso la humanidad entera ha sufrido tantos descalabros, tantas muertes, tantas enfermedades, tantas destrucciones. Por eso la gente a cada momento está sufriendo fracasos en el hogar, fracasos en los negocios, fracasos en la vida, enfermedades, muerte, accidente, porque entró el pecado a la humanidad entera y el pecado trae muerte. Pero la gracia de Dios, el don de Dios, la presencia de Jesús, dice aquí, pero la dádiva de Dios, Jesús es el regalo de Dios. El regalo de Dios
nos da vida eterna. El regalo de Dios es Jesucristo, el Señor nuestro. Usted tiene que recibir el regalo de Dios. Diariamente usted tiene que estar, los que ya son creyentes en Jesucristo, los que están en la iglesia Esperanza y Vida para las Naciones, saben que han creído en Jesucristo y serán salvos ellos y su casa y su familia, pero si permanecen fieles en la fe, porque la Biblia dice que el que permanece fiel en la fe hasta el fin será salvo. El que permanece hasta el fin será salvo. La fe no es por un momento. La fe tenemos que darle una continuidad permanente, una santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero usted tiene que esforzarse también por leer la Biblia, orar, buscar la presencia de Dios, porque somos salvos por fe, somos salvos gratuitamente, pero usted tiene que conservar una salvación tan grande. Así dijo Pablo, tenemos que conservar una salvación tan grande. Conserve esa salvación tan grande que Dios le ha dado. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto debo estar agradecido de mi Padre Celestial? ¿Cuánto debo estar agradecido de Dios? Sin embargo, hay mucha gente que reniega. Hay mucha gente que recibe milagros, recibe respuesta y ya no vuelve más a leer la Biblia. Ya no vuelve más a su iglesia, a su congregación. Ya no viene a las reuniones virtuales de la iglesia en este tiempo de pandemia. Muchos se alejan de Dios, se alejan en estos momentos tan difíciles, ya se olvidaron de Dios. Le falta agradecimiento, le falta más fe. Usted que está aquí con nosotros en la sala virtual, tenemos la Iglesia Esperanza y Vida para las Naciones en nuestra sala virtual. Hay muchos aquí en este momento. Usted que nos está viendo en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier nación, usted está buscando la presencia de Dios. Usted está siéndole fiel a Dios y usted tiene que comenzar a ser una persona más agradecida de lo que ya es, más agradecido. Tenemos que estar agradecidos por esta salvación tan grande. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que congregarnos, entrar a la sala virtual en este tiempo en que la iglesia no se puede reunir por la situación de pandemia. Entonces usted no se puede olvidar de Dios. Usted no se puede olvidar de la presencia de Dios. Nadie debe ser desagradecido, sino más bien reconocer cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida, de dónde me sacó, de qué pecados me sacó, de qué actividad me sacó, dónde estaba yo antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de aceptarle como mi Señor y Salvador. Así que es importante, hermano, que usted sea una mujer, un hombre agradecido. Aquí hay una historia donde se ve cuando las personas son agradecidas y cuando no. Mire Lucas en el capítulo 17. Usted va a encontrar una historia maravillosa de milagros y de sanidades. Pero también va a encontrar cuánta gente le agradeció a Dios y cuántos recibieron el milagro y se olvidaron completamente de Dios. Algunas personas ya no se congregan, ya no entran a la reunión virtual, ya se alejan de Dios, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para Dios. Buscaban simplemente la ayuda de Dios. Mucha gente busca el milagro, busca la respuesta, busca que Dios restaure su hogar, busca que Dios restaure su matrimonio, que Dios les sane de un cáncer, que Dios les sane de una lepra, de una enfermedad, pero se olvidan. Después, apenas recibieron su milagro, dicen: chao, no te conozco, voy a divertirme, voy a seguir otra vez en mis andanzas. Y no tienen fe y no son agradecidos. Las personas que tienen fe son personas agradecidas con la congregación, son agradecidas con Dios, buscan más de la presencia de Dios y están siempre dispuestos a ayudar a la obra de Dios. La obra de Dios en este momento necesita más ayuda, porque ahora no nos podemos reunir, pero
pero la vida espiritual sigue, los compromisos de las congregaciones siguen. Es importante que usted sea agradecido con Dios, con su palabra y por todo lo que Él ha hecho por ti. Y todavía más, porque hay muchas cosas que todavía faltan por hacer en tu vida. Porque tú no sabes cuántas necesidades vas a tener en un año, en un mes, en 10 años. ¿Qué será de tu vida? Tú necesitas la compañía de Dios. Tú necesitas la dádiva de Dios, que es Jesucristo, que es la vida eterna. Y miren lo que dice aquí Lucas capítulo 13. Capítulo 17. Capítulo 17, sí, el capítulo 17. Versículo 11. Sí, el versículo 11 de Lucas. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús iba predicando, ¿no? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos eran? Eran 10. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y mira lo que dijo Jesús en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. No solamente recibió el milagro de ser curado, de ser sano de la lepra, sino que tuvo fe, y además del milagro de la sanidad de la lepra, recibió la vida eterna. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Al mismo instante. Y ese hombre regresó agradecido. Al mismo instante. Ahora, ¿cuántos eran? Eran 10. ¿Cuántos regresó? Uno. De 10 solamente uno Y fue era agradecido. extranjero. Y además era extranjero, era samaritano, ni siquiera era del pueblo de Israel. Entonces, aquí se demuestra cuánto vale y es precioso ser una persona agradecida. Hay gente que no es agradecida con el gerente de su empresa. Hay gente que no es agradecida con los padres. Cree que todo se lo merece. Hay personas que no son agradecidos por el empleo, por el negocio que tienen, ¿verdad? No le dan gracias a Dios. No se sienten agradecidos de nadie. Creen que todo se lo merecen porque ellos son lo que son. Pero yo quiero que usted analice algo. Mire que en este pasaje se habla de gente que tenía una lepra. La gente que tenía una lepra es una enfermedad contagiosa. No se podían acercar. Estaban rechazados. Ellos desde lejos usaban una campanilla. Eran inmundos. Se consideraba, exacto pastora, se consideraban inmundos. No se podían acercar al pueblo, al resto de la población. No podían congregarse. No podían ir a ninguna reunión social porque tenían lepra, estaban enfermos. Bueno, si miramos el caso de ahora, la pandemia, cuando hay coronavirus, la gente no se puede acercar a otra y la mandan a que tiene que demorar unos 14 días, 15 días confinado, porque hay un contagio, porque el coronavirus le puede contagiar y enfermar a otras personas. Y si la persona muere con coronavirus, aún ni los familiares pueden ir a darle la despedida y acercarse mucho al cadáver, porque hay enfermedad, porque hay contagio. Ahora, la palabra de Dios relaciona la lepra
la relaciona en el Antiguo Testamento con el pecado. La paga del pecado trae muerte. Y cuando la gente en el Antiguo Testamento hacía muchas cosas malas, pecaba, le caía lepra. Y tenían que ir ante el sacerdote. Y había todo un acto ritual de parte de los sacerdotes de aquella época del Antiguo Testamento, dirigidos por Dios. Los cubrían con la sangre, los ungían. Tenían que ir al sacerdote para que fueran perdonados ante Dios y para que la lepra sanara. Y también los mandaban fuera del campamento. Tenían que estar lejos. La lepra está relacionada con el pecado en el Antiguo Testamento. Cuando una persona tiene lepra en aquella época, era porque también había pecado y necesitaba arrepentirse. Así que muchas enfermedades que le vienen a las ciudades, a la nación, a la gente, está relacionada con su maldad. La paga del pecado trae enfermedades, trae muerte. Y eso le estaba pasando a estos hombres. Pero ellos clamaron a Dios, volvieron su corazón a Dios. Eran 10 leprosos y le dijeron: ten misericordia de mí, Jesús de Nazaret, Maestro, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: bueno, vayan, arrepiéntanse, preséntense al sacerdocio, vayan del sacerdote, vayan a la sinagoga. Y cuando ellos iban caminando, la piel de pronto se miraron y fueron limpiados. El milagro se dio mientras caminaban. Jesús los sanó, pero para que fueran allá, presentaran su ofrenda ante el sacerdote y además se arrepintieron de sus pecados. Pero ¿sabe qué? No es que ellos iban a confesar sus pecados al sacerdote, no, de ninguna manera, sino que era una parte ritual de aquella época. Pero lo que tenían que hacer era arrepentirse y recibir la bendición de nuevo del Dios Todopoderoso. Y lo hacía el sacerdote de aquella época. Ahora, ¿qué pasó aquí en este pasaje? Todos los que fueron sanados se fueron de nuevo para su casa, para su familia, lógico, a divertirse, a buscar a sus familiares. Está bien, lo aceptamos, porque tenían años de no tener a su familia, pero se olvidaron de Dios. En cambio, este samaritano regresó y dijo: Dios me ha sanado, tengo que ser agradecido y voy a decirle a Él cuánto le amo, cuánto le creo, cuánto le respeto. Y se inclinó en tierra, se postró en tierra y adoró a Jesús, dándole gracias. Dice que le dio gracias, fue agradecido y ahora recibió más. Aquellos recibieron apenas el milagro, pero él no, él recibió otra bendición de Jesús, la salvación y la vida eterna, porque dijo: por tu fe eres salvo, tu fe te ha salvado. La salvación es gratuita, es por la fe en Jesucristo. Así que, hermano, pero usted tiene que ser una mujer, un hombre agradecido. Dele gracias a Dios por tantas cosas que ha hecho en tu vida, por la familia que te dio, por el empleo que te ha dado. En este tiempo de tanto peligro, de esta enfermedad que ha llevado tantos muertos en todas las ciudades, en todas las naciones, gente de todas las clases sociales, gente de todos los pensamientos, de todas las razas, han sido golpeados y han muerto por el coronavirus. Pero usted que nos está escuchando en este momento, usted que está con nosotros en la sala virtual, Dios te ha protegido. Dios nos ha guardado a nosotros de toda enfermedad. Y algunos que de pronto sufrieron la enfermedad y nos están escuchando y mirando en este momento, Dios también ahí te guardó, porque saliste bien de los cuidados intensivos. Saliste bien de la UCI, como decimos acá en nuestro país. Saliste bien de los cuidados intensivos, pero mucha gente murió
a pesar de todas las ayudas médicas y de la ciencia en los cuidados intensivos. Entonces hay muchas razones para estar agradecido de Dios. Y usted tiene que ser como ese hombre que regresó de nuevo a decirle a Dios: estoy agradecido por la vida que me habías dado. Te doy agradecido, estoy agradecido porque estuve enfermo, tuve lepra, me sanaste con esos 10 que iban conmigo. No me preguntes para dónde cogieron. Lo que sí te digo es que yo estoy aquí para darte gracias, porque soy un hombre agradecido. Usted tiene que ser una mujer agradecida. Y empezó a adorar y a alabar a Dios y a seguirle a Dios. Es importante que usted también sea una mujer, un hombre agradecido, que ahora usted que ha sido salvada, que eres salvo, eres salva por la gracia, por gracia, eres salvo por la fe. Dios te ha perdonado tus pecados. Dios ha quitado toda lepra. A veces la lepra no es solamente física. Puede haber lepra en los sentimientos, en las emociones, en el carácter, en los pesares. Tantas cosas que puede haber en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Hay gente que no puede tener una enfermedad física, pero puede estar padeciendo una lepra de temores, de miedo, de preocupaciones, una lepra de rabias, de ira, de maldades. Hay muchas lepras que no son físicas ni fisiológicas, pero que comparativamente hacemos una comparación. De todas maneras es un pecado que está funcionando en tu corazón, en tu vida. La lepra del pecado, que está en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad, en el carácter. La incredulidad es pecado. El adulterio, la fornicación, las borracheras, hacer cosas malas, destrucciones, muerte, robo, mentira. La mentira, eso es pecado. Y eso es una lepra que está dañando tu mente, tu corazón y tu vida. Así que, hermanos, lo más importante es que usted ya abandonó todas esas cosas y usted recibió a Cristo en su corazón y usted es una mujer de Dios y un hombre de Dios que caminas ahora agradecida, agradecido de Dios. Así que vamos a orar por usted que nos está viendo en alguna ciudad, en alguna nación. Usted ha oído esta palabra para que usted se arrepienta, para que usted busque la presencia de Dios, para que Dios le quite toda lepra, todo pecado, toda maldad que haya en su vida, todo lo que esté causándole ruina espiritual, ruina económica, todo lo que te esté produciendo fracasos, desempleo, tiene que salir de tu vida. Pero para eso usted tiene que ahora volver su corazón a Jesús. Así como hizo aquel hombre. Aquel hombre tenía lepra. No le bastó solamente que lo sanara de la lepra, sino que dijo: yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero ser un servidor tuyo. Yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Hagamos esta oración y reciba a Jesucristo. Reciba a Jesús como su Señor y su amigo, para que Él lave tu vida, te limpie. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hagamos esa oración, pastora. Gloria a Dios. Amigo, tú que nos estás escuchando y estás pasando por un momento difícil en tu vida, Dios quiere que tú pongas su mirada en Él. Y repite conmigo estas palabras, una sencilla oración. Así es. Padre Santo. Padre Santo. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Y recibo a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como el dueño de mi vida, como de el mi dueño alma. de mi vida y de mi alma. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntase agradecido. Usted hizo esta oración de fe. Cristo entró a su corazón.
Dios te ha perdonado tus pecados y toda lepra, todo lo que simbolice pecado, sale de tu vida y Dios también te sana de cualquier enfermedad física. Amén. Aún de la lepra, Dios te puede sanar. Así que, hermano, amigo que nos ves, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos ahora que como usted es un hombre agradecido, usted es una mujer agradecida, se desaten bendiciones espirituales, bendiciones económicas para tu vida. Sea sano y sea libre. Y Dios te libre de cualquier mal, te libre de toda enfermedad. Ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna pandemia tocará tu vida. En el nombre de Jesús, te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.